Tenemos ahora del otro lado a Lucía Caballero, socióloga, doctora en Ciencias Sociales, docente y militante activista de Ni Una Menos. Lucía, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Buenas tardes, ¿me Lucía, ¿cómo escuchan? estás? Sí, te escuchamos. Bienvenida, mucho gusto y gracias por este tiempo. No, de nada. Bueno, Lucía, un poco en el marco de la semana del Ni Una Menos, del noveno año de aquella primer convocatoria, y también en el contexto del cierre de esta semana que nos encuentra con la disolución de la Secretaría de la Protección contra la Violencia de Género, una semana bastante compleja donde distintas organizaciones feministas, sindicales y de distintos palos, si se quieren, están manifestándose en contra del cierre de la subsecretaría, que ya fue desmantelada en una primera instancia en el cambio de gestión, ¿no? Aquel Ministerio de Trabajo, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que supimos conseguir, si se quiere, en el gobierno de Alberto Fernández. Hoy fue anunciado el día de ayer su cierre. ¿Qué, ¿Qué pensás o qué te parece esta medida del gobierno? ¿A qué apunta? Digamos? Ya puedo Bueno, analizarlo. sí, lo primero que hay que decir es que no es una medida aislada. El gobierno viene sosteniendo un discurso de mucha enemistad con el movimiento feminista, lo ha hecho en campaña, después declaraciones reiteradas, provocaciones de muchos integrantes de las fuerzas políticas, negando la figura del femicidio, contra la interrupción voluntaria del embarazo, muchas declaraciones muy brutales. Y bueno, esto lo pensamos en esa secuencia, donde el gobierno le ha declarado la guerra a determinados colectivos y está haciendo todo lo posible para quebrarlos y sobre todo también para sacarle todo lo poco que habíamos conseguido como arquitectura o institucionalidad feminista para garantizar derechos mínimos, ¿no? Pues estamos hablando de derechos mínimos. Estamos hablando de la posibilidad de que quien esté atravesando una situación de violencia encuentre en el Estado alguna vía de escucha, que no significa que el Estado te provea de toda los recursos necesarios para salir de una situación de violencia, que son un montón y que son cosas por las que nos venimos organizando, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores también, porque el ministerio fue muy importante en jerarquizar la problemática de la violencia por razones de género y la agenda feminista, pero había muchísimas cosas pendientes que todavía estábamos luchando por conseguirlas. Entonces lo marcamos en esa secuencia y además en un momento en el que el gobierno muestra una cierta debilidad política, está en una gran crisis, hubo una renuncia de muchos funcionarios, la crisis de la entrega de los alimentos, los indicadores económicos que son malísimos, incluso este, señales del mercado de que le está lentamente quitando el apoyo. Entonces es una medida que lo que hace justamente es tratar de reafirmar en una clave ideológica a un sector del electorado, y con toda esa mentira del déficit fiscal, cuando sabemos que era el ministerio con menos recursos, que lo que se ahorra el Estado, entre comillas, con esta medida es menos del 0,08 del PBI. Entonces, bueno, lo vemos con mucha preocupación porque además se cruzó un límite otra vez, porque lo que sucede es que por primera vez el Estado argentino incumple pactos con rango institucional que lo obligan a tener organismos y áreas del Estado destinadas a atender la violencia por razones de género. ¿Crees que hay, digamos, es desconocimiento, negligencia, que es algo intencional, digamos, el hecho de no velar justamente por esa institucionalidad, digamos, a la que están obligados? No, no creo que sea desconocimiento, no creo que sea ignorancia, no creo que sea negligencia, no creo que sea una equivocación. Creo que es parte de un proyecto político de mucha hazaña, de mucha brutalidad, de mucha crueldad, en la que básicamente este gobierno está destruyendo todos los aspectos del Estado que apuntan a garantizar algún tipo de derecho, porque no es que destruyen el Estado en general, ¿no? Utilizan al Estado solamente para beneficiar a las corporaciones
y en su carácter represivo. Entonces, creo que es parte de su proyecto político, que es tratar de promover el odio y quitar derechos a determinadas poblaciones como manera de, digamos, de instalar estas falsas luchas que ellos llaman luchas culturales, ideológicas, pero no veo ningún tipo de error ni de negligencia, ¿no? Y que incluso saben que les puede traer consecuencias internacionales. Ya hay muchas abogadas de distintos sectores que están pensando en tomar medidas apelando al derecho internacional, pero bueno, ellos están en un momento en el que básicamente están desconociendo un montón de acuerdos de la Argentina y están constantemente haciéndonos pasar vergüenza a nivel internacional, o sea que no creo que eso de ninguna manera les moleste. Lucía, tengo una consulta, Jorge, es mi nombre, un gusto. ¿Qué notás vos desmenuzando el discurso que tiene el gobierno en esta especie de batalla cultural que ellos lo presentan así, en cuanto a la construcción colectiva que ha hecho el feminismo en el último tiempo, desde lo simbólico en la calle o en lo institucional en el gobierno, inclusive en esto de quitar de foco tal vez los datos reales, ¿no? Este femicidio cada 30 horas, ponerlo en el mismo nivel y englobarlo todo dentro de la palabra violencia, porque ellos consideran que es la misma violencia que se ejerce hacia los hombres, cuando la diferencia es brutal, ¿no? Que la violencia se ejerce generalmente de parte de un hombre hacia una mujer, ¿no? Es como muy evidente la diferencia y el peso que hay en la simetría, ¿no? ¿Qué notás vos en el discurso? ¿Es a propósito y es bestial para instalarlo de alguna manera y tiene su eco en alguna especie de público o es algo medio tirado de los pelos que se queda solamente en redes sociales? A ver, primero hay que situar esto en un contexto global, es importante, ¿no? Hace un tiempo ya que vienen surgiendo estos proyectos de ultraderecha a nivel global que usan una especie de antifeminismo que lo que hace es unir a las ultraderechas con las derechas, muchas veces, y que lo que está dando es como una especie de, frente a un malestar generalizado que hay en la sociedad, por la aplicación de políticas neoliberales, por la frustración, la incertidumbre que da vivir en este momento del mundo, en donde muchas de las instituciones que antes daban seguridad, como el trabajo, la familia y demás, están en crisis. Lo que hacen es tratar digamos, de desviar o de generar emociones reactivas en un sector de la población, de modo tal de acusar a determinados colectivos de ese malestar. Desde mi punto de vista, y esto obviamente que yo no creo que en Argentina haya un gran público para este tipo de discursos. Sí pueden haber proliferado en el último tiempo entre los jóvenes varones, frente, bueno, a determinadas, digamos, a determinada desestructuración de las relaciones de género que los pone en un lugar incómodos y que quizás la salida más fácil es empezar a hacer chistes con eso o a tomar una posición un poco, reafirmarse su propia masculinidad. No creo que sea la preocupación principal de los argentinos y las argentinas. Me parece que esto lo que funciona es, están produciendo más una realidad que escuchando al electorado, ¿no? Están intentando más bien tratar de, digamos, de producir ese antifeminismo en la gente, que me parece mucho más ficticio que lo que realmente hay. Más allá de que haya, por supuesto, poblaciones que hayan sentido que todos estos avances del feminismo los han puesto en lugares incómodos o los han puesto en lugares donde no se saben cómo manejar, pero me parece que acá lo que el gobierno trata de hacer es construir ese público antifeminista todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo estás, Lucía? Vilmar Sanguinetti, mi nombre. Un gusto, gracias por estar acá. Te pregunto, Lucía, ¿qué pensás que es lo más grave de esta disolución que, entre tantos otros puntos, tiene la eliminación de la línea 144 que funcionaba de forma excelente? Bueno, esto es terrible porque yo creo que para entenderlo hay que ponerse en la piel de una persona que está atravesando violencia,
Además en este momento particular de la Argentina, porque no es cualquier momento de la Argentina, estamos en un momento donde una parte muy grande de la población tiene problemas para alimentarse directamente. Ni hablar cuando a eso le sumamos pagar el alquiler, ¿no? Entonces, una persona que está en un barrio popular, que está sufriendo una situación de violencia o de acoso, o están acosando a sus hijos, y tiene que encontrar un recurso estatal, al menos una escucha, y eso no va a estar más, ¿no? Y ni hablar cuando pensamos qué políticas podría hacer el Estado para que esa mujer, por ejemplo, pensara en la posibilidad de alquilar una vivienda para salir de un hogar violento, ¿no? Ni siquiera hay políticas en ese sentido. Entonces, la verdad es que es muy grave, porque además el Estado, al retirarse de esas funciones, que como bien decía tu compañero al inicio, están completamente probadas por estadísticas mundiales. O sea, en todos lados del mundo, en los países, en general, en los países está aceptado que hay un índice de violencia de los hombres hacia las mujeres por un modelo cultural, por un modelo de división del trabajo. Entonces, lo que hace el Estado cuando se retira completamente de esa función es avalar que haya violencia, ¿no? La silencia, no la deja de tomar como problema público, y entonces se transforma también en cómplice de esa violencia, ¿no? Cuando esa mujer no tiene ningún recurso estatal, ni siquiera de escucha, bueno, lo que hace es transformar al Estado en cómplice de la violencia por razones de género. Es algo muy grave, es muy grave en sus efectos concretos, pero además como mensaje hacia la sociedad, ¿no? Realmente, que puede entender también un chico o una chica que está atravesando la secundaria y que ve que el vocero presidencial se vanagloria en Twitter de eliminar el Ministerio de Género, ¿no? Realmente es muy brutal el mensaje y por supuesto los efectos materiales concretos que va a traer en la población que está atravesando violencia. Lucía, ¿qué tal? Pablo te habla. Además del mensaje del que vos hablás, que envía el gobierno en cada una de estas menciones que hacen, está en el medio la ley bases que se va a tratar este jueves. El jueves 12 seguramente nos tendrá a todos convocados. ¿Cuáles son, qué incidencia tiene en todas las políticas, en los derechos de las mujeres, esta ley de bases? Bueno, la ley bases, en primer lugar hay que decir que es una ley que afecta a todo el pueblo argentino que vive de su trabajo. Es una ley que nos transforma en una colonia, básicamente en un paraíso para las corporaciones globales, destruye la industria nacional. Además le da facultades delegadas al gobierno, por lo tanto el gobierno podría vaciar organismos y seguir destruyendo el Estado ya con las manos libres del propio Congreso. Privatiza empresas como aerolíneas, como el Correo Argentino y demás, pero además es particularmente misógina por algunos de sus artículos. El primero de ellos es la derogación de la ley de pago de deuda previsional, que es una ley que está vigente del 2004, que fue renovada en los distintos gobiernos populares, que lo que establece es que las mujeres que no lleguen a los años de aporte, al llegar a los 60 años, pueden entrar a pagar en cuotas y jubilarse con la jubilación mínima. Esa ley actualmente hace que 9 de cada 10 mujeres se puedan jubilar, por lo cual derogar esa ley haría que 9 de cada 10 no se puedan jubilar, y además subiría de facto 5 años la edad jubilatoria, la llevaría a 65 años, la edad de las mujeres, y entrarían todas por default en una pensión universal, la PUAM, que está vigente ahora, pero que tiene la particularidad que es una pensión que está un 20% menos que la jubilación mínima. Entonces, después hay otros artículos también muy penosos, ¿no? La eliminación del monotributo social, que le permite a muchas trabajadoras de la economía popular tener una mínima formalidad con respecto al Estado, tener aportes previsionales, una obra social. Hace una reforma laboral, tanto en el ámbito privado como en el empleo público, que lo que hace es generar, legalizar la no registración. Y sabemos que las mujeres tienen un índice mucho más alto de informalidad laboral, por lo cual todo eso se va a incrementar, ¿no? Pensemos en las trabajadoras de casas particulares que tienen índices de informalidad laboral altísimos. ¿Qué va a pasar cuando el Estado mismo promueve que no se legalice el trabajo, ¿no? Entonces, es una ley profundamente misógina y por eso nosotras nos vamos a movilizar con todo
con todas las organizaciones del pueblo para rechazarla, ¿no? Estamos hace tiempo ya trabajando en generar conciencia de que esa ley, que además fue, por todo lo que implica, no fue discutida en toda su complejidad. Hicimos varias acciones en el Congreso con la consigna Ni una jubilada menos. Y bueno, vamos a movilizar y esperar que los senadores realmente rechacen, porque pasarán a la historia como traidores si votan esto. Qué importante el trabajo de visibilizar esto, ¿no? En los medios, sobre todo porque hay mucho subterráneo que no se ve, ¿no? Muchas veces, no sé, me imagino yo, toda la línea de contención en los barrios de comedores, de espacios de contención de chicos, lo llevan adelante prácticamente mujeres. Generalmente es la figura femenina en la que está al frente de estos espacios. Bueno, y las mismas casas, ¿no? Claramente también continúa esto de que el trabajo no remunerado de la crianza de los hijos pesa sobre los hombros de las mujeres en su gran mayoría, y esto viene a golpear todo el sistema y recae fuertemente en las compañeras. Me parece que es una discusión que hay que seguir dando. Y en ese sentido yo te quiero preguntar cómo ves también a las bases militantes ante esta situación, cómo ves también en la última movilización en cuanto a los cruces que has tenido con compañeras también y compañeros inclusive que están participando en la lucha. Sí, se vienen haciendo muchas jornadas de visibilización, muchas asambleas. Yo participé en algunos encuentros también que se hicieron. Bueno, hoy hubo un encuentro en Esmata, yo no pude ir, de las centrales sindicales y los movimientos sociales y de organismos de derechos humanos contra la ley Bases, pero bueno, se hicieron muchas instancias de discusión en las bases sobre, valga la redundancia, los efectos de la ley Bases. Yo participé en varias jornadas, tanto organizadas por el sindicalismo como por los movimientos sociales, y bueno, veo que en el poco tiempo que nos quedó se está tomando conciencia y creo que la jornada del miércoles, además de condensar todo lo que es la oposición a la medida de la ley Bases, también es una jornada que condensa un malestar que se viene acumulando. Pensemos que después de la marcha universitaria no hubo una gran manifestación y el deterioro de la calidad de vida de la población se fue incrementando. Entonces me parece que es un punto de inflexión. El gobierno en este momento está débil y creo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos militantes en que esa jornada sea masiva. Y creo que se ha trabajado mucho desde las bases y que hay no creo tampoco que haya quizás saltado el cerco, ¿no? Me parece que hay mucha gente que obviamente no está enterada de lo que implica esta ley, porque bueno, la desinformación es mucha. Cuando la ley se votó en diputados, básicamente no sabíamos lo que se había votado, no estaba el dictamen. No estuvo el dictamen hasta entrada la madrugada. Una ley que reforma tantos aspectos de nuestras vidas y que fue votada así entre gallos y medianoche, realmente muy lamentable, pero creo que todo este tiempo se ha ido profundizando la discusión en las organizaciones. Mi duda es cuánto obviamente de eso ha permeado otros sectores que no están organizados, ¿no? Pero seguramente vamos a tener un piso de masividad como hemos tenido ya en las manifestaciones grandes de estos meses, tanto el paro como la marcha universitaria, como el 8 de marzo, seguramente estaremos en ese piso, ¿no? Ojalá puedan acercarse sectores que no están organizados. Bien, llevando un poco, digamos, todo tiene que ver con todo, pero sí un poco al recrudecimiento de las situaciones de los discursos, ¿no? De odio y de violencia que fueron escalando estos últimos días. También hemos visto como demasiadas noticias donde en la vida cotidiana se empiezan a traducir, ¿no? En situaciones de violencia hacia distintas, no sé, ya sea sectores más vulnerables, personas de la comunidad. ¿Cómo te parece que impregna eso en la sociedad en general, digamos? Si bien es cierto que hay un pequeño sector que se hace de eco, ¿no? De estos discursos y que justamente envalentona y si se quiere se siente habilitado a violentar, ¿qué pasa con la sociedad, digamos, que quizás no reacciona? O digo, ayer me dio un poco de pavor esto de
haberme enterado de que atacaron a personas en situación de calle, ¿no? Y digo, bueno, ¿hasta dónde va a escalar la violencia? ¿Y cuál es el tope que podemos, digamos, la reacción, dónde va a aparecer una reacción social ahí para ponerle freno, ¿no? Porque, digo, es necesaria, digamos, dejar o pretender no naturalizar justamente estas situaciones que vienen creciendo. Y que además vienen de una bajada del institucional, ¿no? Porque son los referentes que están en distintos puestos del gobierno que también justamente vociferan y generan ese eco. Sí, yo confío en que nuestro pueblo va a reaccionar tarde o temprano. Obviamente en el medio el daño que se está produciendo es muy grande, no solamente porque se promueve el odio, sino porque además las medidas económicas que implementa el gobierno generan una violencia social por abajo, ¿no? Yo lo veo, yo estoy en San Telmo, tengo varios hoteles alrededor de mi casa, comedores, y veo también que hay una situación de malestar que se termina como lo que termina sucediendo es que se precariza más el vínculo comunitario, ¿no? La gente se pelea por la comida, hay más violencia por razones de género en el hotel, entonces es como una situación de precariedad que también profundiza la violencia. Y yo creo que, bueno, es un momento de apostar como nunca a la organización comunitaria, que es lo que se quiere destruir. Y yo creo que va a llegar la reacción, ¿no? Esperemos que haya una reacción rápida para que el daño no sea tan grande. Como vos decís, el problema que tenemos en este momento es que es una violencia promovida desde el propio Estado. Entonces, obviamente que eso se ve agudizado y hay una desinhibición social frente a la violencia, pero creo que va a llegar esa reacción, ¿no? Poco a poco se va construyendo, no hay otro camino que no sea el de la movilización y el de la construcción de base, porque toda la gente que tiene que ver una alternativa o que necesita o que quizás hoy piensa distinto, necesita ver en acción otras cosas, ¿no? Otros valores, otras prácticas. Eso solo puede suceder si hay algo sucediendo, digamos, si hay algo sucediendo alternativamente, ¿no? Pasar por una calle y entender que hay un cartel que dice ni una jubilada menos, que abrir un comedor en la esquina de tu casa o una nueva unidad básica o lo que fuera, me parece que es la forma de que toda esa situación de violencia, desesperación, incertidumbre en algún momento se organice en una alternativa. Estamos conversando con Lucía Caballero, socióloga, doctora de Ciencias Sociales, docente militante de Ni Una Menos. ¿Sabés qué, Lucía? En los últimos programas venimos como construyendo sectores o repasando sectores que fueron atacados por este gobierno, que son la gran mayoría de este país. No hay un solo argentino no ofendido con las políticas que está llevando adelante Javier Milei. Y también pensar en una alternativa política, ¿no? Hay una crisis de representación, eso es claro, en cuanto a la política que se supone que representa a los movimientos populares, ¿no? Más en primer nombre el peronismo, y quizás digamos, la vuelta a un gobierno popular claramente tiene que tener en agenda la cuestión de género. ¿Qué cosas vos pensás que debería tener esta nueva construcción? ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta ante este panorama nuevo total y pensando en lo que puede quedar de esta destrucción también, ¿no? Porque hay mucha confusión, hay mucha desazón, hay como frustración también en gente que ha construido tanto y de repente un plumazo vuela en un ministerio que la verdad que era fundamental para lo colectivo, ¿no? Más allá de que sea destinado al género femenino, me parece que era algo que necesitamos todos los argentinos y argentinas. ¿Qué pensás que tiene que tener una alternativa a futuro, pensándolo, tal vez como a modo de catarsis simplemente, pero me parece que es interesante pensarlo? Sí, es interesante pensarlo porque me parece que se está instalando una idea de que la alternativa tiene que venir por derecha, ¿no? Como dejando afuera determinados reclamos, determinados sectores. Yo creo que obviamente es obvio que lo que está expresando Milei, primero es una crisis de representación política, digamos, de
de 2 gobiernos sucesivos que no dieron respuesta. Obviamente Macri tiene, desde mi punto de vista, tiene la culpa de todo lo que está pasando porque es muy clarísimo que el deterioro de las condiciones de vida de la gente empieza a profundizarse con el acuerdo con el Fondo Monetario. Desde ese momento hasta ahora los salarios y los ingresos populares no paran de caer, pero además hay una crisis en general de la política, ¿no? De muchos sectores que no se ven expresados, que, bueno, por ejemplo, en el mundo del trabajo, ¿no? Algo que Milei de alguna manera utilizó, el hecho de que haya una clase trabajadora muy fragmentada, ¿no? Y que Milei lo que hizo fue tratar de convertir a los trabajadores con derechos en casta, ¿no? Para que los trabajadores sin derecho los señalicen como enemigos. Entonces yo creo que una alternativa popular tiene que pensar el mundo del trabajo a fondo, tiene que dar respuesta para todas las formas del trabajo que proliferaron y bueno, obviamente para mí tiene que ser profundamente feminista porque es clarísimo que la ultraderecha no elige el movimiento feminista porque es un blanco fácil, sino también porque reconoce una fuerza, ¿no? Una fuerza de un movimiento que puso en crisis jerarquías en todos los ámbitos, laborales, universitarios, nuestras propias relaciones personales, en una clave que desde mi punto de vista tiende a generar mayor igualdad, mayor simetría, mejores vínculos. Entonces, y sobre todo combatir el individualismo, ¿no? Porque los feminismos populares son también expresión de una forma de hacer política profundamente comunitaria, entonces me parece que la alternativa política que venga tiene que pensar el trabajo, tiene que pensar la comunidad, tiene que ser feminista y tiene que pensar a fondo cuestiones que han quedado impensadas en etapas anteriores, ¿no? Y me parece que la moderación no es el camino, ¿no? Vemos a Milei que puede decir cualquier cosa y radicalizar al máximo un programa que por más que sea un programa que no es el nuestro, ¿no? Lo radicaliza al máximo y en cambio nosotros y nosotras cuando pensamos en reformas en reformas o en transformaciones para nuestro pueblo, de alguna manera lo hacemos como moderadamente o casi con culpa, ¿no? Por tener que enfrentarnos con factores de poder. Entonces me parece que tiene que venir por ese lado. Buenísimo, Lucía. Te agradecemos mucho tu paso por el programa. Sos bienvenida cuando quieras. Gracias por pasar por UTEDIC en directo. Nosotros también, de alguna manera, como sindicato y con una gran representación de compañeras mujeres también en cargos de jerarquía y en las mismas bases también, hay mucho compromiso en cuanto al trabajo de la problemática de género también. Así que nada, nosotros súper contentos también con tu participación porque nutre un poco el discurso, la discusión que tenemos hoy por hoy en las bases también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.